Buenos días, profesor Emilio y compañeros. El día de hoy mi compañero Rafael Cuculiza y yo, Celeste Cayupe, vamos a presentarle el trabajo de variación espacial de zooplancton en tres épocas en relación a los factores físico-químicos del agua en la bahía interior y exterior del lago Titicaca Puno. Se tiene como conocimiento que actualmente no se presentan investigaciones muy frecuentes, es decir, se tiene de manera escasa sobre la comunidad de zooplancton, específicamente el lago Titicaca, ¿no? Para ello, el objetivo de este presente trabajo es el de tener mejor conocimiento sobre lo que pasa en este lago y también las mediciones que se tienen respecto al zooplancton. En este caso, el lago Titicaca es reconocido como el lago navegable más alto del mundo. Nosotros vamos a abarcar lo que son dentro de la bahía de Puno dos puntos específicos en la bahía interior y exterior. También se conoce que las temperaturas son relativamente altas, la transparencia del agua es baja y la concentración de nitrógeno y fósforo son usualmente elevadas. Esta cuenca, en la cuenca del lago Titicaca, se extiende por los territorios parte peruano y territorio boliviano. En esta cuenta con, suele abarcar 13 provincias del mismo departamento de Puno y es denotada como una cuenca endorreica. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los afluentes que vienen de ríos pasan a lo que es el lago, no hay como que un exterior al mar. En este caso se presenta como cuenca endorreica ya que se ubica dentro exactamente sin salida al mar, no tiene una salida muy cercana al mar. Aquí la ubicación más exacta es la de en la parte del norte, delimitada por el divisorio continental y la cordillera Carabaya, y en el lado del sur, que es parte intermediaria del río Zaguadero y el lago Titicaca del lado boliviano. En el caso del este limita con la cordillera oriental y en el oeste limita con la cordillera occidental. Ya presentamos el objetivo, que es la decomposición, abundancia y factores físico-químicos. Aquí como antecedentes tengo la variación espacial y temporal, que es la del lago Tontón, donde se ubicaron e identificaron 7 especies y se evidenciaron zooplancton. Se evidenciaron 7 especies de clarocero y 13 de rotíferos. Y aquí los gráficos. En el caso del antecedente nacional, que es la diversidad de plancton y macrozoventos como indicador en el río Lurín, se evaluó los parámetros de pH, alcalinidad, temperatura y oxígeno disuelto. En el estudio de casos he tomado del mismo antecedente nacional, se tomaron oxígeno disuelto, se encontraron fuertemente asociados a los primeros componentes de análisis de componentes principales, se evaluaron en 5 estaciones de muestreo y se encontraron 9 géneros de cada grupo ecológico en el caso de la diversidad de zooplancton. Y aquí están denotadas las estaciones en ese caso y los parámetros que han sido evaluados. En el caso de la metodología, se empieza en el área de estudio, se conoce que es de categoría 4 y clase A, ya que se busca que se salvaguarde la laguna, en este caso, o lago, en este caso el lago Titicaca, para considerarlo como recurso hídrico y asegurar su calidad de agua. Ubicamos dos puntos, que es la bahía interior y bahía exterior. En el caso de Isla Espinar es la interior y en el caso de Isla Chimú el exterior. Y las siguientes estaciones de muestreo, que es la 256 en el EP1 exterior y 134 en el interior. Ahora, en la metodología de muestras se tomaron gracias en la red de zooplancton con 90 micrómetros y la fijación de muestreo con el formol. Para la identificación se tomaron un listado en el laboratorio de ecología acuática, se tomó un listado de Yoff con ILTIS y poder ubicar e identificar cada especie de zooplancton, que gracias al microscopio se obtiene. El microscopio debe estar en un aumento de 10x para obtener una mejor visualización. Ahora, los métodos de análisis pueden ser análisis de tipo cualitativo y cuantitativo. En el caso de cualitativo, en variación espacial se realiza el listado y la identificación de manera cualitativa, y en el caso del cualitativo se realiza mediante un análisis estadístico. Para la variación espacial de la abundancia se considera simplemente la cantidad más no el tamaño ni el estadio de la especie encontrada. Y para la estimación de factores físico-químicos se evaluaron los parámetros, se evaluaron como análisis estadísticos. Aquí hay parte de lo que se ubicó como análisis estadístico. En el caso, esta es una prueba Matt Winning, que es una prueba no paramétrica y es
empleada para muestras independientes, ¿no? Aquí se evaluaron tres tipos de épocas, entonces van a haber muestras diferentes en ese rango de tiempo. Y aquí la fórmula para el caso de la composición. Ahora también tenemos la prueba de Kruskal-Wallis, que es también para la composición de zooplancton, y diferenciar cada muestra contrastar, ¿no? la muestra de cada época que se encontró en la bahía. Para la determinación de la abundancia se evaluó con el microscopio aumento 10X y después fueron evaluadas en las tres épocas. Se tomaron las muestras, las fórmulas para el factor de dilución con el volumen de agua filtrada, la longitud de arrastre que es la de red de zooplancton y el volumen de la muestra. Tenemos también el método de Witt-Hinnig, Margalef y Shannon. En el caso del primero es la relación entre el número de especies y el número total de individuos. En el siguiente es el número de individuos, pero determina también la riqueza. Y en el de Shannon es la diversidad de la comunidad del zooplancton. Aquí tenemos también el Simpson, el método de análisis para poder determinar la abundancia, la dominancia y la probabilidad de que los dos individuos seleccionen al azar sean de la misma especie. Para el caso de los factores físico-químicos, se tiene la determinación de la diferencia de los parámetros físico-químicos, ¿no? Con el método de prueba de T-Student y el coeficiente de correlación de Pearson. Se ubicó la estación hidrológica en el caso del presente trabajo. Aquí está la gráfica donde encontramos, según el Tsunami, perdón, los puntos en los que las estaciones meteorológicas y hidrológicas están ubicadas de manera convencional o automática. En el caso del H, los H son los hidrológicos y son de celeste porque son convencionales o azules de manera automática. Se encuentra cercano al punto de muestreo que hemos tenido, que es el que está señalado aquí, lo estoy señalando, es el H de manera celeste. Esa estación es automática y se señala lo más cercana a la bahía, ¿no? Se presenta esta estación llamada ENAFER con esta altitud y esta altitud, es la más cercana a nuestro punto de muestreo. Y aquí los resultados obtenidos que están publicados en Tsunami. Ahora le daría pase a mi compañero Rafael para que pueda explicarle sobre los resultados obtenidos en base a lo que la metodología y los análisis explicados. Bueno, ahora seguimos con los resultados y las discusiones. En este estudio se registró zooplancton de tres grupos taxonómicos diferentes: rotíferos, copépodos, cladóceros. En total se encontraron 19 géneros y 22 especies. La composición de especies presentó variaciones entre las zonas de evolución, registrándose para la zona de la bahía interior un mínimo de 11 especies en abril y un máximo de 14 especies en los meses de enero y febrero. La zona de bahía exterior presentó una mayor riqueza de especies de zooplancton, con un mínimo de 14 en enero y un máximo de 21 en marzo. La diferencia entre la composición de las especies se puede atribuir al estado de eutrofización que se presenta en la zona de la bahía interior, por el aporte de nutrientes debido a la descarga de aguas residuales de la ciudad de Puno sin el tratamiento adecuado. Esto fue con respecto a la diversidad de especies, y ahora hablaremos sobre la abundancia de los grupos taxonómicos registrados en cada bahía, analizando los gráficos de variación espacial por abundancia por mes, de abundancia por mes. En enero y febrero, como pueden ver, que es época de lluvias, se observó una mayor abundancia en los tres grupos, de los tres grupos en la bahía interior respecto a la bahía exterior, principalmente en el grupo de los copépodos. En marzo y abril, que es época transitoria, se observó una mayor abundancia de cladóceros y copépodos en la bahía interior y menor abundancia de rotíferos respecto a la bahía exterior. En mayo y junio, que es época seca, se observó una mayor abundancia de los tres grupos en la bahía interior respecto a la bahía exterior, principalmente en el grupo de los copépodos, al igual que en los meses de enero y febrero. La diferencia, la diferencia entre las dos zonas puede deberse a varios factores, como la eutrofización en la zona interior, en la bahía interior, puede haber provocado cambios en la comunidad fitoplanctónica, favoreciendo especies grandes que no son una fuente de alimento para el zooplancton. O también puede deberse a otros factores,
la selección visual de presas por parte de los peces planctívoros. Esto puede afectar a las especies más grandes de zooplancton. Sin embargo, es importante tener en cuenta que existen otros factores que pueden influir en la estructura y función de la comunidad de zooplancton. Ahora seguimos con las características físico-químicas del agua, analizando los valores promedio de los 3 puntos de monitoreo de cada zona, comenzando por la transparencia. Durante la época de lluvias, en enero, se registró un valor mínimo de 0,72 metros en la bahía interior y como máximo 1,45 metros en marzo, que es época transitoria. Mientras que en marzo igualmente, la bahía exterior registró el mínimo, que es 4,15 metros, y como máximo 8,20 metros en mayo, que es época seca. Ahora en temperatura, durante la época seca en junio, se registró un mínimo de 9,9 grados Celsius en la bahía interior y con un máximo 18,44 grados Celsius en febrero, que es época de lluvia. Mientras que en la época seca, en junio, la bahía exterior registró un mínimo de 12,07 grados Celsius y como máximo 12,67 grados Celsius en febrero, que es época de lluvia. Seguimos con oxígeno disuelto, que que se registró un valor mínimo de 2,27 miligramos por litro en la bahía interior y como máximo 9,14 miligramos por litro en abril. Mientras que en la época transitoria, en marzo, en la bahía exterior se registró un mínimo de 6,11 miligramos por litro y como máximo 7,11 miligramos por litro. En junio, que es época seca. En la bahía interior se registró una mayor variación de oxígeno disuelto que en la bahía exterior, ya que en la bahía exterior solo fue una variación de 1. El pH, por otra parte, el pH en mayo se registró un valor mínimo de 8,12 en la bahía interior y como máximo 9,57 en enero. Mientras que en marzo la bahía exterior registró un mínimo de 8,02 y con máximo en junio 8,86. Todos los valores de pH, como pueden ver, está a más de 8 y con la mayor variación en la bahía interior. Ya que hemos visto todo y sus discusiones, vamos a ver qué concluimos con todo esto. En cuanto a la diversidad y abundancia de zooplancton, existen diferencias significativas entre la bahía interior y la exterior. Estas diferencias pueden ser atribuidas al estado de eutrofización que presenta la bahía interior. Pero este factor no explica por qué en marzo y en abril hubo mayor abundancia de rotíferos en la bahía exterior. Y ahí es donde vamos a ver el otro factor del que hablamos, de los peces planctívoros, que se alimentan de rotíferos principalmente por el tamaño de estos frente a los otros géneros de zooplancton registrados, frente a los otros grupos de zooplancton registrados, teniendo en cuenta que hay otros factores que pueden afectar a los parámetros antes mencionados. Pero estos dos son los principales. Ahora, respecto a las características físico-químicas del agua, se concluye que la zona evaluada de la bahía interior presenta una eutrofización mayor que la del exterior. Eso se debe principalmente por la contaminación antropogénica, aportando nutrientes con la descarga de aguas residuales de la ciudad de Puno. Y esta se desecha sin ningún tratamiento. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.